Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea el Señor, Dios de la vida. Mis queridos hermanos, gracias por estar de nuevo a través de esta estación, a través de este medio virtual. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias por estar conectados a través de este medio virtual, a través de este medio radial. Deseamos que usted y su familia sigan creciendo en la espiritualidad. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta programación, les animo a que sepan aprovechar las oportunidades que Dios les está brindando. Abran su corazón a esa presencia poderosa, a esa presencia sanadora, a esa presencia resucitada y resucitadora de Jesús. Tenga un encuentro vivo con Él, un encuentro personal con Él, sea testigo de su gracia y de su poder. Si usted es parte de algún ministerio, de un apostolado en su parroquia, en su comunidad eclesial, también le invito a que siga creyendo en Cristo resucitado, a que siga abriendo su corazón al mensaje de Dios, que siga redescubriendo la importancia de crecer en la gracia y conocimiento del Señor, tanto para nuestra vida personal como también para nuestra vida de servicio. Hoy, en este día que hemos estado tan calurosos, que tenemos unas temperaturas altas, vamos a reflexionar un tema también que nos va a elevar en la temperatura del espíritu, especialmente por el tema, por el título que le he puesto a este mensaje del día de hoy. Y el tema le he titulado He venido a prender fuego a la tierra. Qué hermoso. ¿Por qué Jesús vino a traer fuego a la tierra? Sería una gran pregunta para nosotros, porque así lo dice la palabra de Dios, que voy a leer en unos breves instantes. Nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, encontramos siempre a Jesús amable, encontramos a Jesús siendo bondadoso y compasivo con la gente. Pero eso de que diga la palabra de Dios que viene a traer fuego a la tierra, pudiera sonarnos como violento, como descabellado. Pero escuchemos mejor lo que dice el Evangelio, según San Lucas capítulo 12, versículos 49 al versículo 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a orar un momento para que nos ilumine el Señor, para que nos dé la gracia de entender y de poder asimilar esta bendita palabra. Señor Jesús, tú viniste a traer fuego a la tierra. ¿Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo en mi corazón? Que esta oración, Señor, nos dé la oportunidad de recibir ese fuego de tu amor, ese fuego de la fe, ese fuego de la esperanza. Pues solo con estas 3 virtudes de la fe, el amor y la esperanza, podremos vivir nuestra vocación a la santidad. Ayúdanos, Señor, a poder recibir ese fuego de la fe,
del amor, de la esperanza. Amén. Mis queridos hermanos, en este pequeño trozo del Evangelio, a través de San Lucas, Jesús nos hace dos afirmaciones que pudiera parecernos muy alarmantes, que pudiera parecernos muy escandalosas. Dice el Señor que ha venido a traer fuego y división. En el camino que Jesús viene recorriendo con sus discípulos hacia Jerusalén, Él ha ido exponiendo las diversas actitudes sobre su misión y las actitudes del seguimiento de los discípulos. Y Jesús exige al discípulo una determinación sincera, una determinación tajante y total. Es decir, que el Señor Jesús no quiere nada a medias. No quiere medias tintas o medianías. Es decir, que ante Él hay que decidirse. El reino de Dios, el proyecto de Dios, es lo más importante para el discípulo del Evangelio. Es decir, el Señor nos presenta esto, que el reino de Dios, su proyecto, es más importante, es lo más importante para nosotros como discípulos. O lo tomamos o lo dejamos. Pero estas palabras de Jesús nos hablan de la radicalidad de su mensaje. Es decir, que el Señor Jesús es radical cuando habla de esta manera, porque busca la raíz de las cosas. Y en todo caso no debemos evitar la pregunta en lo que respecta a lo que hay que hacer para llevar a la práctica el seguimiento de Jesús y en consecuencia la radicalidad por la que hay que decidirnos. Veamos ahora de una manera más concreta a qué se refieren sus palabras. Cuando habla de que ha venido a traer fuego y que también división. Veamos a qué se refieren estas palabras. Primero, vamos a hablar de qué ha venido a traer fuego. Vamos a tomar la palabra fuego. Y la palabra fuego puede entenderse en dos caminos, en dos dimensiones. Primero podemos pensar también que el fuego puede entenderse como destructor, como algo que arrasa con todo, o como algo bueno, porque es el que acrisola, como es lo que sucede con los metales en el horno. Sí, podemos encontrarlo en dos dimensiones. Puede ser como destructor que arrasa todo, o también como algo bueno que acrisola, que purifica, como sucede en los metales que el herrero mete al horno. Cuando Jesús habla de que ha venido a traer fuego a la tierra y que cómo desearía que ya estuviera ardiendo, no se refiere al fuego condenatorio que viene a destruir la tierra, no. No se refiere a ese fuego destructor que destruye la tierra, no. Sino está hablando del fuego del amor. De ese fuego del amor que viene a derribar el egoísmo. Está hablando de ese fuego de la caridad, ese fuego de la caridad que hace arder nuestros corazones.
es el fuego que ilumina, que transforma nuestra historia. Es ese fuego que ilumina, que transforma la historia del mundo, que hace arder los corazones, como le sucedió a los discípulos de Maús. ¿Usted recuerda ese pasaje cuando vienen los discípulos de Maús platicando con Jesús y no lo conocían? Y lo llegaron a reconocer cuando él partió el pan. Ellos mismos dijeron, con razón sentíamos arder nuestros corazones. Es ese fuego de Dios, ese fuego de caridad que ilumina, que transforma, ese que hace arder los corazones como sucedió a los discípulos de Maús. Ese fuego es el del cual está hablando Jesús. Por eso yo le preguntaría en esta hora, ¿ya arde su corazón por el amor de Jesús? ¿O arde por el egoísmo que le consume? Recuerda, podemos descubrirlo en dos dimensiones. El fuego que destruye o el fuego que acrisola. El fuego que destruye es ese egoísmo que consume la persona, que consume también el corazón del ser humano. La segunda afirmación todavía yo la considero más fuerte cuando dice, no he venido a traer la paz, sino la división. De una manera, diríamos, aislada, esta expresión carece de sentido. Pero aporta, le podría decir, una contradicción, pero no es así. Jesús no tiene la intención de, con esta frase, crear una contradicción. Jesús es el amor por excelencia. Jesús es el constructor de la paz y de la civilización del amor. Por lo tanto, no puede querer la división, la discordia, la rivalidad. Porque Él es el constructor de la paz, es el amor por excelencia. La discordia, la rivalidad no caben en el corazón de Jesús, sino que Él siempre quiso y siempre quiere y siempre va a querer la paz y la unidad en el ser humano, en la familia, en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué se refiere cuando dice he venido a traer? No he venido a traer paz, sino división. ¿A qué se refiere cuando habla también de que ha venido a traer fuego a la tierra? Porque cuando se vive con ese fuego del que se habla, que viene a traer Jesús, es decir, la caridad, por supuesto que esa vida va a ser causa de contradicción para el mundo, claro que sí. Porque cuando vivimos la fidelidad del Evangelio, cuando vivimos el testimonio como creyente, eso tiene que hacer mella en las demás personas. Sí, crea contradicción, porque Jesús vino a traer luz, pero muchos, dice la Escritura, prefirieron las tinieblas. Jesús viene a traer la salvación, pero muchos han preferido el pecado. El Señor viene a traer la libertad con la gracia, pero muchos prefieren la esclavitud del pecado. Por eso dice el Señor que ha venido a traer división, no paz. Porque cuando ese evangelio es vivido en plenitud, ese evangelio lo vivimos, cuando vivimos la vida del Señor, cuando tratamos de llevar, de conducirnos según la palabra de Dios, eso crea conflicto. Cuando el fuego del amor de Dios arde en el corazón de nosotros,
La vida no siempre se ve como la ve el resto del mundo. Es decir, el amor de Dios nos transforma a nosotros la mirada. Usted como creyente del Señor, que se deje envolver por ese fuego del amor de Dios, usted es diferente. Le transforma a Dios su mirada, las maneras, la forma. Es decir, nos transforma la vida entera. Por eso es interesante que cuando el Señor nos da esa transformación, muchas veces no cabemos o no nos permiten estar en las mismas condiciones con los que nosotros conocemos, empezando por la familia. Yo diría, atrevámonos a abrirle el corazón a Dios, para que sea Él quien nos haga experimentar ese fuego de su amor y podamos llevar una vida que sea de acuerdo, conforme al Evangelio. Y cuando llevemos esa vida conforme al Evangelio, veremos que solo ahí, en ese estado, se encuentra la verdadera felicidad. Yo sé que el mensaje de Jesús causa a veces conflicto con uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tendencias, tenemos ilusiones, tenemos planes. Entonces, muchas veces lo primero que causa el cambio, la transformación que ha hecho Jesús con el fuego de su amor en nuestro corazón, ha creado un conflicto con nosotros mismos, porque, porque esas tendencias de la carne están en contra de las tendencias, de las emociones del Espíritu Santo en nosotros. Y a veces, como decía San Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago el mal que no quiero. Hay un conflicto, hay una división, hay un, digamos, como un pleito dentro de uno. ¿Por qué? Por un lado, el hombre nuevo creciendo, mientras el hombre viejo no se quiere dejar, quiere seguir con sus situaciones. Entonces sí hay un conflicto, hay una división. Y ya no digamos cuando Dios nos va transformando, los conflictos que se arman con la familia. Yo recuerdo en una ocasión íbamos con mi esposa a un lugar de la familia y al ver que nosotros sí participamos, llegamos, comimos, pero no ingerimos lo que ellos querían que nosotros ingiriéramos. Es decir, ellos estaban ofreciendo bebidas alcohólicas. Y de pronto, al ver que nosotros no ingerimos lo que no era conveniente para nuestra vida espiritual o para nuestra vida personal, porque ya habíamos tenido un encuentro vivo con el Señor, la familia misma empezó a decir, no, que a ustedes se les ha muerto el espíritu. Claro, el espíritu del mundo, claro que sí se había muerto, pero ya no nos veían igual. Entonces ya había un conflicto y en cualquier ocasión eran las indirectas, que ahí viene el padrecito, que ahí viene la monjita, etcétera, etcétera. Entonces, hay situaciones que se van dando así con la familia. Pero no es que Jesús, a través de esta palabra, pretenda sembrar la división en los vínculos familiares. No, no es que Jesús quiera sembrar la división en los vínculos familiares, sino que quiere resaltar en esta palabra, cuando el Señor dice que estarán dos contra tres y tres contra dos, cuando habla de que va a estar el Hijo contra el Padre y el Padre con el Hijo, no es que Jesús pretenda estar sembrando división en los vínculos familiares. No, lo que Él quiere resaltar es que lo primero es el reino de Dios, el proyecto de salvación, su propuesta, su entrega total. Jesús busca darnos a conocer lo más importante. Jesús busca la radicalidad. Él va a la raíz. El único absoluto es Dios.
Y eso lo dice Juan el Bautista. ¿Se acuerdan esta palabra cuando dijo San Juan Bautista allá aquí en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 16, cuando dice Juan el Bautista, yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios. Y si vamos al Evangelio, vamos a encontrar esta palabra. Y si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por San Lucas, vamos a ver cómo San Lucas está hablando de fuego, que Jesús viene a traer fuego a la tierra, y habla también de que Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero también el mismo evangelista San Lucas, escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, describe cómo la venida del Espíritu Santo se derrama como lenguas de fuego. Y por eso dice la palabra, aparecieron lenguas como de fuego. Este es el fuego que quiere Jesús prender en el corazón de cada uno de nosotros, sus seguidores. Ese es el fuego que quiere prender en el corazón suyo. Ese es el ardor que quiere el Señor. Ese ímpetu de la entrega decidida a la causa del Evangelio. Esa decisión de optar por la palabra, de optar por la buena nueva. Jesús viene a establecer entre sus seguidores y entre los hombres de este tiempo la verdadera paz. A pesar de las envidias, a pesar de las codicias, a pesar de las guerras que se dan entre unos y otros en el tiempo de hoy, la enseñanza de Jesús, el testimonio de Jesús, son la prueba más evidente de que Él es un signo de contradicción. Y no solamente lo digo, sino que en la misma escritura, según el evangelista San Lucas, aparece que Simeón avisó a María, la madre, en el momento de la presentación del niño en el templo, que él iba a ser como un signo de contradicción. Sí, es cierto. Uno empieza a ir a la iglesia y le digo como le digo, ahí va el Padrecito, ahí va el Aleluya. Y tantos epítetos que le ponen y tantos sobrenombres por el hecho de haber optado, de haberse radicalizado por el Señor. Sin embargo, Jesús sigue llamándonos a la entrega total. Hasta el martirio muchas veces. Porque sus verdaderos discípulos, en su entrega total, hay quienes llegan hasta el martirio. Como tenemos en la iglesia tantos santos mártires que dieron y entregaron su vida por haber optado por lo más importante, el reino de Dios en Jesús. Yo sé que en esta sociedad que vivimos hoy es una sociedad que favorece la muerte de los no nacidos y de los ancianos. Es una sociedad que aplaude el crecimiento injusto de la riqueza en manos de pocos
Y frente a la miseria que sufre la mayoría de los ciudadanos, el cristiano está llamado a ser signo de contradicción como Jesús. El discípulo de Jesús, que es fiel, que es coherente con el Evangelio, tiene que estar dispuesto a sufrir la contradicción constante de una vida entregada a la causa de los más desfavorecidos. Claro, yo sé que eso es difícil, pero tenemos que ser signos de contradicción en medio de una sociedad que a lo malo le llama bueno. Cuando nosotros nos disponemos a anunciar y a vivir el estilo de vida de Jesús, eso provoca en esta sociedad, que es una sociedad consumista, eso provoca rechazo. Cuando usted piensa vivir y cuando usted se presenta con su testimonio anunciando y viviendo el estilo de vida de Jesús, eso provoca el rechazo, el descrédito de esta sociedad consumista. Eso provoca conflicto, eso provoca también división. Y si lo vemos, así ha sucedido en la historia de la iglesia, de todo aquel que ha anunciado, ha vivido el estilo de vida de Jesús. No solamente provocó una reacción en la sociedad del mundo de hoy, sino que fue rechazado, fue desacreditado. Algunos fueron hechos mártires, porque su vida, su estilo de vida, su anuncio, fue conflicto para ellos, fue división para ellos. Y diría yo que cuando somos ejemplo, testimonio, cuando somos coherentes con el Evangelio, es un cumplimiento de las bienaventuranzas que el mismo Jesús proclamó. Dichosos ustedes cuando los injurien y los persigan. Dichosos cuando digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. ¿Sí? Y esas injurias y esas persecuciones y esas calumnias por causa de Jesús es por el hecho de vivir el estilo de vida de Jesús, de optar por el Evangelio. La palabra de Jesús provoca división. Y esto también sucede en el interior de la iglesia, entre aquellos que se afirman como cristianos comprometidos. Porque a veces el modo de interpretar y de llevar a la práctica la palabra de Dios origina en la iglesia diversas tendencias. Origina en la iglesia movimientos y comunidades, de tal modo que se dan dentro de la iglesia algunos grupos que van al extremo. Unos más cercanos a vivir la fe y otros más alejados de lo que es concerniente al Evangelio. Y otros que entienden la práctica del Evangelio como una lucha permanente por el cambio de toda esta sociedad. Yo sé, mis queridos hermanos, que hay tantas cosas que podemos ver a través de esta palabra. Hay tantas situaciones que pudiéramos descubrir, porque este juego que el Señor Jesús quiere prender en el corazón de sus seguidores es esa entrega decidida por la causa de la palabra de Dios. Usted y yo estamos llamados a entregarnos, a darle al Señor lo mejor de nosotros, a darle todo lo de nosotros. Yo sé que su mensaje va a causar conflicto, pero el Señor lo dijo en su palabra a través de San Lucas. Escuche nuevamente esa palabra bendita del Señor que habla de que Él no ha venido
a otra cosa más que eso. Dice la palabra de Dios. He venido a prender fuego a la tierra. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso es lo que nos dice el Señor. Y a mí me encanta cuando Él dice, he venido a prender fuego en la tierra. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. El deseo más grande del Señor es que nosotros no seamos apagados. Que no seamos cristianos apagados. Que no seamos cristianos que solo somos humo. Sí, porque con el fuego del Espíritu Santo, el Señor encendió el corazón de muchos de nosotros como servidores en las comunidades. Muchos servidores de los que ahora se han ausentado de la iglesia eran como antorchas encendidas. Eran como antorchas que iban iluminando la comunidad, el grupo de oración. Pero vino un tiempo difícil y parece que aquella antorcha encendida, aquella antorcha prendida, ya no se siguió alimentando de la fuente de poder de Dios y se apagó. Así que hoy andan muchos que se dicen servidores del Señor, pero van como antorchas apagadas, como tizones apagados, como leños que antes estuvieron prendidos, pero ahora lo que andan repartiendo es humo. A todo mundo hacen llorar, pero de coraje. A todo mundo hacen llorar y que les ardan los ojos, pero por el humo de su vida carnal, de su vida material, que van expandiendo por donde van. ¿Cuántos hermanos estaban tan entregados al Señor? Y a veces uno se equivoca. Por eso es que dice, crea conflicto el Señor. Uno se equivoca porque hay personas que de pronto aparecieron y se presentaron delante de algunos de nosotros como personas muy entregadas al 100%. ¿Y qué sucedió? Aquello solamente era una llamarada de papel. Era un fuego encendido en papeles, en corazones de papel. Era una llamarada encendida en paja que se lleva el viento. Y terminaron en ceniza. Hoy tenemos antitestimonios tremendos. Gente que predicaba la palabra de Dios. Gente que estuvo encendida, que supuestamente estaba prendida en el Señor. Que habían optado por el Evangelio. Y de pronto ahora los testimonios son terribles. Predicadores que le han quitado la mujer a su prójimo. Líderes que también se han envuelto en líos de faldas. O mujeres líderes que también le han arrebatado el marido a su prójima. Pero por un tiempo estaban en la cúspide. Profetizando que tenían el fuego de Dios. Pero no nos equivoquemos. El fuego
del cual habla el Señor es un fuego que purifica, es un fuego que acrisola, es un fuego que nos pule. Bendito sea Dios por aquellos servidores que a pesar de todas las injusticias, a pesar de todas las pruebas que han pasado, que han vivido, no han renunciado, se han mantenido fieles al Evangelio, a la palabra de Dios. Dichosos ustedes, dice el Señor, cuando por causa mía los injurien, los maltraten. Y yo sé que muchos de ustedes han sufrido, han pasado situaciones difíciles o están pasando situaciones difíciles en su familia. Yo le diría, no se raje, échele para adelante, siga echándole hacia adelante. ¿Por qué? Porque el fuego que Dios ha traído a la tierra, ese fuego de su caridad, ese fuego del poder del Espíritu Santo, Él desea que esté ardiendo, que usted no esté apagado, que usted no sea lámpara apagada, que no sea antorcha apagada, que no sea un tizón apagado. Quiere que usted esté prendido, porque el mundo necesita testigos, testimonios de gente ungida por la presencia de Dios, prendida por el fuego divino, porque hay tanto hielo en el mundo, hay tanto hielo de maldad en el corazón de las personas. Por eso necesitamos abrirnos y decirle al Señor que tu deseo se cumpla, Jesús. Tú dices en tu palabra, he venido a traer fuego y cuánto deseo que esté ardiendo. Sí, porque eso es lo que quieres, que seamos nosotros antorchas encendidas, que seamos nosotros testigos encendidos por el fuego de tu amor, que seamos personas que llevamos lumbre, luz, calor a donde no hay calor, que llevamos luz donde hay oscuridad, que seamos luz que ilumina a los de la casa y a los de fuera de la casa. No nos dejemos impactar por esas personas que un tiempo estuvieron encendidas y ahora van regando humo. Pidámosle al Espíritu Santo para que con su viento pueda, como esas ráfagas de viento, pueda eliminar el humo que van dejando quienes un tiempo estuvieron encendidos y ahora quieren aparentar llenura o encendido de Dios, cuando nosotros sabemos y muchos de ustedes saben que han dejado llanto y dolor y angustia en familia por la expansión del humo que han ido dejando, hiriendo sensibilidades y conciencia. Jesús nos pide que seamos radicales en su mensaje, que vayamos a la raíz de las cosas, que seamos radicales en optar por su palabra, por su evangelio, que abramos nuestro corazón, que nos prendamos del fuego de su amor, ese fuego que acrisola, ese fuego que purifica. Mi querido hermano, yo sé que no está nada perdido. Yo sé que todavía es tiempo para que usted vuelva y regrese a la senda del Señor. El Señor, a través de esta palabra, es claro. Lo único, lo más importante, es su palabra, es su reino. Lo más importante es optar por su evangelio. Optar por la vida conforme a Él. El Señor
Quiere llenarte del fuego de su amor para que ya no haya egoísmo en ti. Quiere llenarte del fuego de su amor para purificarte también de todas esas impurezas que te han llevado y te han conducido por caminos cerrados y equivocados. Él quiere iluminar la historia completa de tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Quiere hacer arder tu corazón como lo hizo arder allá con los discípulos de Maús. Pregúntate en este momento, ¿sientes arder tu corazón por el amor a Jesús? O a lo mejor estás encendido, pero por egoísmo. Es necesario decirle y permitirle al Señor, Señor Jesús, yo deseo que arda el fuego de tu amor en mi vida, porque quiero dar testimonio de ti. Quiero que otros te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aunque eso provoque conflicto conmigo mismo o con mi familia. No he venido a traer la paz, sino la división. Mis queridos hermanos, la vivencia de la fidelidad al Evangelio, el testimonio coherente, tiene que hacer mella, tiene que tocar el corazón de los demás. Por esa razón, cuando vivimos en esa dimensión de encendido el corazón por el amor de Dios, vamos a tocar a los demás. Vamos a hacer que los demás se cuestionen. Y recuerda, la palabra de Dios dice, yo he venido a traer la luz. Pero siempre va a haber gente que van a preferir las tinieblas. Pero nosotros en medio de esa tiniebla debemos de ser luz, antorchas prendidas, con ese fuego del amor de Dios. Hay gente que en medio de las circunstancias que vivimos prefieren vivir en el pecado, prefieren vivir en esclavitud del mal. Pero nosotros queremos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso cuando el fuego del amor de Dios arde en el corazón nuestro, nosotros no miramos las cosas como las ven los demás. Por eso atrevámosle a abrirle el corazón a Dios, para que sea Él quien nos haga experimentar ese fuego de su amor y podamos llevar una vida coherente conforme al Evangelio. Abrámosle el corazón al Señor y permitamos que Él haga su obra en nuestra vida. Permitámosle al Señor que encienda nuestro corazón para poder llevarle alegría, gozo y paz a aquellos que están más lejos. Eres nuestra sabiduría, eres nuestra fortaleza. Eres nuestra esperanza, mi amado Señor, para llevar a cabo nuestra misión cristiana. Danos de tu espíritu, compártenos tu espíritu, para que el testimonio que demos como creyentes sea un testimonio verdadero, sea un testimonio real, sea ese testimonio real y verdadero lo que cuestione este mundo, lo que cuestione a mi familia, lo que cuestione a mi comunidad. Has venido a traer fuego, Señor, a la tierra. Tú deseas que ella esté ardiendo. Hazlo arder hoy en nuestros corazones. Padre Santo, Padre amado, te clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Amén. Que el Señor les bendiga y nos oiremos en un próximo programa. Dios les guarde. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.